Mateo capítulo 21, versículo 28. Dice, ¿pero qué os parece? Y me encanta Jesús porque, ya nada más con esta pregunta, imagínate, Jesús es Dios encarnado, está diciendo, ¿qué te parece? Y lanza una parábola, ¿pero qué os parece? Y una de las cosas que a mí me encantan de Jesús es que te hace razonar. Te hace pensar. El cristianismo es, no sé si alguna vez te lo han dicho, no, bueno, es que ahí en la iglesia ya te lavaron el cerebro. Ya quieren vaciarte todo para que, no, al revés, Jesús lo que hace está yendo a tu intelecto, está queriendo que uses tu razón, está poniéndote delante de ti, mira, una cosa, otra cosa. Así es el reino de los cielos y te está llevando a tomar decisiones. Y en estas pequeñas parábolas eso es lo que ha estado haciendo Jesús. Y si te das cuenta, el camino se vuelve más angosto y la puerta se vuelve más cerrada. Y eso es lo que está haciendo Jesús con fariseos y con escribas y con gente que no quiere recibir y estar atenta y abierta al reino de los cielos. Simplemente lo va cerrando y lo va cerrando y lo va cerrando y lo va cerrando así. Y entonces dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Los 2 son hijos, y acercándose al primero, ahora mira quién se acerca a quién. El padre se acerca al hijo. Y acercándose al primero, y es, ojo, de manera personal, no hace una junta con los 2 y les dice, oigan chicos, quiero hablar con ustedes. No. Este padre de familia va a tratar de manera personal con cada uno de estos 2 hijos. Y es una buena cosa que aprender para tus hijos. Está bien tener de pronto reuniones con tus hijos y que todos estén, ¿no? Si tienes 2 o 3, pero ojo, hay veces que uno por uno y son únicos, tus hijos son únicos. O no tienen tan diferentes personalidades. Y entonces hay que tratarlos de diferente manera. Cada uno está en un proceso de su vida con el Señor. Y entonces este hombre de la parábola se acerca al primero y de manera personal y le dijo, mira, le dice hijo. Subraya eso en tu Biblia, hijo. Hijo, ve hoy. Y subraya eso en tu Biblia, hoy. Y así Dios quiere tratar con nosotros. Dios no está en rollos de que no, mira, vamos a una terapia y lo que quiero hacer contigo ahora es llevarte hasta el vientre de tu madre porque seguramente desde ahí vienen tus problemas. No, hoy. Vamos a tratar hoy. Y Dios trata con nosotros no en base a nuestro pasado, no en base a nuestro futuro, sino Dios está diciendo, ok, hoy, ¿qué vas a decidir? Hoy es el día de la salvación. Hoy, no lo dejes para mañana. Y entonces este padre de familia le dice a su hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Lo está invitando a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo, ¿cuántas veces has escuchado esto de tus hijos? No quiero. Y hay 1000 pretextos para que un hijo no quiera hacer lo que su papá le dice. 1000, estoy cansado, tengo sueño, me duele la cabeza, nada más no quiero. 1000 pretextos, pero ojo, todos son pretextos. Por eso aquí nada más así pone la parábola, no quiero. Y tienes que saber eso, la humanidad es así. Es Contreras, ¿te apellidas Contreras? No me apellido así, pero soy. Y de pronto así Dios se acerca a nosotros y nos trata como sus hijos y está tratando en Él hoy con nosotros y nos manda a hacer cosas y a veces nada más estamos, no quiero. Y este hijo dice, no quiero. Cualquier pretexto, y tú puedes tener muchos pretextos para no hacer lo que Dios está pidiendo, pero ojo, son pretextos. Ninguno es correcto, ninguno es bueno. Fíjate, quien te lo está pidiendo es Dios. Y dice, no quiero. Pero después, arrepentido fue. La palabra clave en esta parábola es arrepentido. Entonces, ¿qué es? Al final lo que cuenta es no lo que dices, lo que haces.
Y entonces, ojo, están escuchando escribas y fariseos, están escuchando gente que está endurecida contra el mensaje de Jesús. Versículo 30, y acercándose al otro, fíjate, de manera individual, le dijo de la misma manera: Hijo. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. Muchas personas son así en la iglesia. Vienen a la iglesia, abren su Biblia, escuchan el sermón, no, ahora sí me pegó. Ahora sí Dios me habló. Y lloran y dicen, no, o sea, ya salen decididos a saber qué es lo que tienen que hacer en su vida. Y en medio de la alabanza, sí, Señor, yo te rindo mi ser, te doy mi corazón, vivo para ti. Y de pronto salen de aquí y dije, o sea, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. O sea, puras palabras. Y salen y no lo hacen. Y simplemente no fue. Versículo 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿Te imaginas? O sea, esta pregunta así para el público. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de tu padre? Qué fácil. Y dijeron ellos, el primero. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos. Ahora, los publicanos eran, o sea, de lo peor. Eran traicioneros, traidores a la nación. Eran judíos que estaban oprimiendo al mismo pueblo judío, que se habían asociado con el imperio romano para cobrar los impuestos. Y corruptos. Y entonces Jesús les dice, de cierto os digo que los publicanos y las rameras, las prostitutas, o sea, yo me imagino ahí a los muy religiosos así abriendo sus ojos, las que venden su cuerpo, los peores, van delante de vosotros al reino de Dios. O sea, imagina una fila. Ahí está la fila para ir al reino de Dios. ¿Y quiénes van ahí? Lo peor de lo peor. Publicanos, pecadores, prostitutas. Y está allí. Esa cola no me gusta. O sea, esa fila como que, o sea, no está padre. Por eso hay gente que dice, no, eso del cristianismo y de la cruz es para perdedores, porque ven la fila. Pero yo digo, pues fórmate. O sea, fórmate en esa fila. Y es lo que está diciendo Jesús. Y hoy vamos a tomar la cena del Señor. Y tomar la cena del Señor es eso, es tomar los elementos y decir, yo me formo. O sea, ¿dónde me formo? Ahí, en esta fila. Con los que entienden y se arrepienten. Y dicen, voy a hacer lo que Dios me está pidiendo. Porque es mi Padre. Y ahora yo soy su hijo. Y esa es la parábola así tan clara que está contando Jesús. Y mira el versículo 32. Porque vino a vosotros Juan. ¿Qué Juan? El Bautista. Vino a vosotros Juan en el camino de justicia y no le creíste. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. ¿Y cuál era el mensaje de Juan? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el que roba ya no robe. El que es corrupto ya no sea corrupto. El que es adúltero ya no sea adúltero. O sea, es camino recto. Y Juan el Bautista, y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Era un mensaje muy atractivo para ellos. ¿Y vosotros? ¿Quiénes? Estos, los líderes religiosos de la nación. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentiste después para creerle. Ahora Jesús, es muy importante, Jesús viene a hacer una limpieza en el templo y Jesús, después de todo esto, de purificar, ve una higuera. Y la higuera, en esta época, para la nación de Israel, era el símbolo de la nación de Israel. Y Jesús lo que hace al ver esta higuera es, se acerca y dice que Jesús tenía hambre. Acuérdate, Jesús es 100% Dios, pero es 100% hombre. ¿Tienes hambre? ¿Desayunaste? ¿No desayunaste? Yo tengo un poco de hambre. Y eso es lo que, o sea, es parte de nuestra humanidad, tener hambre. Y de pronto Dios mismo toma
humanidad, y se hace como tú y como yo, para sentir lo mismo, así. Cuando tienes hambre y te cruje así el estómago y tienes sed, Jesús tuvo exactamente lo mismo que tú que yo, a su deidad. Jesús siempre ha sido Dios, siempre fue Dios, siempre va a ser Dios, pero Jesús a su deidad adicionó humanidad. Y entonces dice que Jesús tiene hambre, pero Él aún cuando va a comer está enseñando la palabra de Dios, está enseñando acerca del reino de Dios. Él es el reino de Dios, Él mismo encarnado. Y se acerca a una higuera y viene con sus discípulos y ve esta higuera, este árbol frondoso, y dice que tiene hojas. Y se acerca, está lleno de hojas, pero agarra y ve una de estas hojas, y abajo de las hojas de la higuera tiene que haber fruto, y no ve fruto, y maldice a la higuera. Y Jesús con esta parábola está diciendo esto, es que ustedes, los religiosos, parecen como esta higuera que tienen hojas y están aparentando tener fruto, pero cuando Jesús viene y descubre lo que hay abajo de esas hojas, son pura apariencia, es pura hipocresía y no hay nada, no hay fruto. Y tienes que tener cuidado con eso. ¿Cómo es? O sea, si Jesús viene hoy y te dice tengo hambre de fruto y quita toda la apariencia de religiosidad, todas esas hojas, ¿va a encontrar fruto en tu higuera, en tu vida? Y eso es lo que está pasando con ellos. No, cero fruto, nada. Versículo 33. Oíd otra parábola. ¿Quieres otra? A mí yo digo sí, a ver. O sea, Jesús, enséñanos más. Y dice Jesús, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia. Fíjate cómo Jesús pone el énfasis, padre. Y Jesús vino a hacer eso. Nos vino a unir y reconciliar con el Padre. Y por eso tú y yo, si tenemos a Jesús, nunca podemos decir que somos huérfanos, que Dios nos ha abandonado, que nos va a abandonar. No, tenemos un Padre en los cielos. Y dice Jesús, oíd otra parábola. Un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. Ahora, cuando los judíos del primer siglo, escuchando a Jesús, están diciendo una viña, es Isaías capítulo 5. Desde muy chiquitos les enseñaban eso. Isaías capítulo 5 es una viña donde viene el dueño de la viña y pone absolutamente todo para que esa viña dé fruto. Pero ¿qué es lo que sucede? Que esa viña no da fruto, sino lo que pasa es que empieza a dar uvas silvestres. Y las uvas silvestres no son buenas. Es más, las uvas silvestres son agrias. Entonces Dios, cuando con su nación rebelde está así probando el fruto, está y a muerte, un fruto de muerte. Y entonces plantó una viña y la cercó de vallado, o sea, pone todo, seguridad en la viña. Cavó en ella un lagar. Un lagar es donde es la prensa, donde se pisa y el fruto de la vid. Hoy vamos a tomar la cena del Señor y es justo eso, el fruto de la vid. O se hace aceite, se hace mosto, se hace sidra si son con manzanas. Pero entonces pone toda la maquinaria para poder el fruto poder convertirlo y transformarlo. Y entonces cavó en ella un lugar y edificó una torre. En la torre es donde se guardaban las semillas, donde se guardaba todo lo necesario para poder trabajar en la viña. Y entonces él edificó una torre. Todo lo hace el padre de familia, ¿te das cuenta? Absolutamente todo. Y así es con el Señor. Él nos da absolutamente todo y ya tenemos toda bendición espiritual en Cristo. Tenemos seguridad, tenemos... o sea, cómo no solamente dar fruto, sino ese fruto ponerlo para trabajar en servicio a los demás. Y tenemos la semilla, que es su palabra, ya tenemos todo. Y este hombre la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Les dejó todo lo necesario para que tuviera fruto y produjera. Versículo 34, y cuando se acercó el tiempo... Y me encanta porque la Biblia dice eso, el tiempo se ha acercado. Cuando Jesús viene, ya es el tiempo.
Era un tiempo específico que Dios decidió mandar a su Hijo. Fíjate, y un tiempo preciso. Algunos dicen, bueno, ¿y por qué no? O sea, hubiera mandado a Jesús cuando Facebook. O sea, casi todos tienen Facebook. Ah, no, claro que no, en China no hay Facebook. Bueno, Twitter. Bueno, o sea, Twitter hay cosas que simplemente Twitter no te permite ver y las bloquea y las baja. Pero en este tiempo era el tiempo preciso porque todo era el Imperio Romano y el Imperio Romano, como si se hubiera sabido, preparó carreteras, lugares y era un idioma general griego, así, que todos podían entender y todos podían hablar, todo preparado para la venida del Mesías. Todo, por eso cuando yo veo, o sea, ¿qué hará Dios con esto que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo? ¿Qué hará? No nos imaginamos, así como ni se imaginaban. Cuando viene Jesús, ellos ni se imaginaban. Es más, se les pasó al pueblo de Israel, teniendo hora, teniendo día, teniendo fecha, no supieron ver los tiempos y las sazones. Y simplemente se les pasó y tienes que estar con los ojos bien abiertos, velad y orad, para que puedas entender, o sea, ¿qué es lo que vas a hacer, Señor? Y estar con una gran expectativa. Yo hace 6 años vine aquí a Veracruz con mi familia y nos invitaron a una iglesia. No teníamos iglesia, un domingo estaba, bueno, Marquito nada más conocía y conocí a un pastor y le dije, oye, invítame a tu iglesia. Me invitó a su iglesia, pasé, y una iglesia bastante grande, un auditorio posiblemente más grande que este. Me dio el micrófono y yo les pedí a la gente de esa iglesia que oráramos por 2 cosas. Y una de ellas fue por un avivamiento en Veracruz. Un avivamiento, que la gente tenga hambre y sed de la palabra, hambre y sed de justicia, hambre y sed de Dios, y que podamos poner nuestra vida en la raya, que de veras podamos decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sabes? En 6 años no he visto eso en Veracruz. O sea, sí, he visto gente que ama a Dios, que sirve a Dios, pero no he visto un despertar espiritual en nuestro estado. No lo he visto en México. Y algo está pasando en Estados Unidos, Muchos más muertos, mucho más desorden, mucha más falta de información en todo lo que está sucediendo. Y yo digo, ¿y si somos el próximo país en tener un despertar espiritual, México? Y te digo algo, ora por eso. ¿Qué tal si Dios usa esto para tener realmente por fin un despertar espiritual en México y que gente abra sus ojos y diga, mira, pude vivir sin centros comerciales por 7 meses, pude vivir sin cine por 7 meses, pude vivir sin antros por 7 meses, y ya me di cuenta que ahí no está y que busca a Dios? ¿Te imaginas que eso pasaría? Ese es mi anhelo. Y te ruego, ten mucho cuidado con las noticias. Algo está pasando en las noticias que tienes que saber esto. Hoy así, me despierto muy muy temprano, me meto a mi celular y lo primero que veo es gente que tiene anticuerpos de COVID-19, es más probable que, que la enfermedad le pueda dar, y no solamente que sus anticuerpos no le protejan, sino que trabajen en contra de la persona. O sea, o sea, si ya, como a mí, ya me dio, ok, peor que ya te ha dado, porque si te da, tus anticuerpos pueden trabajar contra ti y contra tu cuerpo, y entonces estás... Ya, o sea, ya sientes que ya te estás sofocando, te tienen que ponerlo, pero ojo, le picas ahí y te lleva a una página, y esa página, ¿qué crees que tiene? Publicidad. Ya no saben ni cómo llevarte a sus páginas. Y entonces si hay anticuerpos, no hay anticuerpos. Los anticuerpos son T, ya viene un rebote, no hay un rebote. En España hay un rebote y ya otros, o alguien que ya les dio, ya se volvieron a infectar. Y entonces tú nada más estás brincando de página en página, ¿qué crees? Generando utilidades a las páginas de noticias. Ya no saben ni cómo llevarte a su página. Y entonces, ¿sabes qué? Enfócate en estas páginas. Y ora y dile, Dios, ¿qué hago? Tú muéveme, ¿a dónde voy?
Tú dime. Por eso, para tomar la decisión si congregarte o no, a partir de la próxima semana en Semilla, no saques tu información de las noticias, sino dile, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y hazlo. Y posiblemente si tú crees que no es un anhelo del corazón de Dios que haya un despertar espiritual en nuestro país, y si 2 o 3 nos ponemos de acuerdo y oramos eso, y de pronto nos damos cuenta que esa es la voluntad del corazón de Dios, ¿tú crees que no lo va a hacer? Y si decide empezar aquí con nosotros, en nuestro estado, en nuestra ciudad, con nuestras familias. Y entonces, este padre de familia pone todo, y sabes que ya tenemos todo. Todo es nuestro en Cristo. Todo. No te hace falta absolutamente nada, y ahorita lo vamos a ver al tomar la cena del Señor. Te vas a dar cuenta, no te hace absolutamente nada, todo es tuyo en Cristo. Y entonces, versículo 34, cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus... Yo creo que ya es tiempo de ver frutos de esta pandemia espirituales. Y se va a ver los frutos, o sea, se va a ver quién era una higuera simplemente con hojas y quién era una higuera plantada en el Señor y permaneciendo en Él, donde Jesús llegue con hambre a ver por fin, a ver qué frutos, y levante y un fruto, aunque sea así, pero bien, pero nada de fruto. Y entonces, cuando vino el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Es su viña, son sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon. Así, vengo de parte del patrón, del padre, del dueño de la viña. Sí, sí. Y Jesús está contando esta historia y esta parábola y sabe, eso viene para mí. Golpes. Y hoy recordamos en la cena del Señor la cruz. Golpe tras golpe, tras golpe. Latigazo tras latigazo tras latigazo. Está con los soldados y le ponen una vara, una caña, y toman, salve, y burla tras burla, salve rey de los judíos, y con esa la agarran y en la cara, ¡sa! Ese mismo Jesús que dice, tengo hambre, siente lo mismo cuando tú te golpeas, Él sentía lo mismo. Y sangre, ¡sa! Le ponen una tela en la cabeza y le dicen, profetiza, a ver quién te golpea. Y son soldados sin misericordia. Y así entre ellos, haz tú. Y así, Jesús con una bolsa. Ahora, si algún día has estado en un altercado, en una pelea, y te van a dar un golpe, pues por lo menos sabes dónde acomodarte para que protegerte un poco. Pero con una bolsa en la cabeza, ¿cómo le haces? ¿Para dónde te mueves? Y así nuestro Dios se hizo tan vulnerable. Así. Y un soldado así, con su puño completamente cerrado. ¡Pah! ¿Quién te pegó? Profetiza. Y sabes que no solamente él sabía quién había sido, él podía haber profetizado, Jesús es Dios. O sea, él pudo haber frenado el puño de esa persona y lo pudo haber desintegrado, porque la Biblia enseña en Colosenses que Él sostiene todas las cosas. Todas las cosas subsisten por Él. Y entonces Él se hubiera querido así, ¿qué coronavirus? Ni qué nada. O sea, simplemente le retira la respiración y el soldado, y muerto. Y no lo hace. Porque todo eso tenía un propósito. Todo eso tenía un propósito. ¿Y qué crees? Tú estabas incluido en ese propósito. Tú eres parte de esa historia. Y entonces manda a sus siervos, a unos les golpearon, a otros les mataran y a otros los apedrearan.
así. Y esto se está hablando de los profetas. Jeremías, y Jeremías dice, ustedes dicen paz, paz, que hay paz, pero no hay paz. Hay juicio de parte de Dios. Y ese era el mensaje de Jeremías. Y así, y lo meten a la cárcel, lo golpean. Fíjate, esta palabra apedrear. ¿A quién apedreas en una colonia? Es un perro. Viene un perro y te enseñaron, si viene un perro bravo, tomas así como que vas a una piedra, pero es eso. O sea, trataron a los profetas, a los que eran la boca de Dios en la tierra, como animales. ¿Nunca te han tratado así por hablar de parte de Dios a alguien? Como animal, así. Perro. Fíjate. Y los apedrearon. ¿Para qué? Para callarlos. Hoy tienes tu cubrebocas, pero eso no te impide hablar, ¿eh? Puedes hablar de Jesús, de su amor, de la cruz, de su perdón. Gente está escuchando que nunca había querido escuchar. Hay gente que lleva 7 meses encerrada, que así, nada más que Dios te dé la oportunidad, te sientas con la persona y te va a escuchar las horas que quieras. O sea, así, no te vayas, quédate. Sí, quédate. Entonces, esa es la iglesia. Versículo 36, envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, hicieron con ellos de la misma manera, golpes, los mataron, los apedrearon y finalmente les envió, fíjate, no les envió unos soldados. O sea, yo digo, ¿sabes que estos cuates son unos patanes? O sea, es mi viña, yo les puse todo, les di seguridad y yo lo único que estoy buscando es lo mío, fruto. O sea, no sé, les mandas unos guaruras. Pero finalmente les envió a su hijo. Diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña. Así como cuando tomaron a Jesús en Getsemaní, lo llevaron a casa del sumo sacerdote y de ahí fuera de la ciudad a Gólgota, al Calvario, a la cruz. Esta parábola se trata de Jesús. Y le mataron. ¿Por qué le mataron? No hay razón. De eso se trata el Evangelio. Jesús no debió de haber muerto en una cruz. Debieron de haber muerto ellos, los malvados, los pecadores. Pero fíjate, Jesús toma ese lugar. Jesús murió por ti. Y Jesús lanza esta pregunta y dice, versículo 40, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con ellos, aquellos labradores? ¿Tú qué harías con ellos? ¿Los abrazos? ¿No balazos? O sea, realmente, ¿tú qué harías con ellos? Y le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia. Es decir, el dueño de la viña tiene que hacer ¿qué? Justicia. Y tienes que saber, tenemos un Dios que es justo. Por eso la cruz, alguien tenía que pagar y paga Jesús.
pero en la cruz se besa la justicia de Dios con la misericordia de Dios, y ahí se cumplen las dos. El perfecto plan de Dios es el Evangelio. Y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Dios, ¿qué está buscando Dios? Fidelidad. Permanecer en Él. Que lo que Dios ha puesto en tus manos lo uses y des fruto, y un fruto duradero, y que sea fruto de Él, y que le des la gloria a Él. Y versículo 42, y Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras? Ahora esto, imagínate, están ahí los doctores de la ley y les dicen que nunca han leído su Biblia. Nunca han leído su Biblia. O sea, alguien en la iglesia que se cree muy doctor de la ley, pero que no tiene ningún fruto, Jesús está diciendo que no, de veras no estás leyendo, o más bien no lo estás leyendo bien. Si tú estás leyendo tu Biblia y no estás dando fruto, no estás leyendo bien. ¿Nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? Ahora, ¿quién es la piedra? Jesús es la piedra. Jesús es la piedra angular. En estos tiempos, y hay una historia y había una tradición justo en el templo que él acaba de limpiar. Tú ibas a ese templo y las piedras eran enormes y las hacían de tal manera, las traían de lejos y las hacían de tal manera que eran tan grandes y tan perfectas que cuando las ponían piedra sobre piedra sobre piedra sobre piedra sobre piedra para hacer el templo, no necesitaban cemento y no necesitaban nada para unir las piedras, sino cabían perfecto. Y hay una historia que tienen los rabinos de los tiempos de Jesús, y se enseñaba esta historia, que cuando se construye el templo traen piedras y piedras y piedras y ponen el cimiento y ponen el fundamento, y de pronto sobró una piedra y nadie sabía dónde iba esa piedra. Y entonces lo que hicieron es tirarla al valle. Pero cuando siguieron construyendo el templo se dieron cuenta que esa piedra que desecharon y tiraron era la piedra más importante, era la piedra angular. Y Jesús tiene que ser la piedra angular de tu vida. Tú puedes construir toda tu vida, toda tu vida, toda tu vida, pero la piedra angular es aquella piedra que si no la pones, o esa piedra que la quitas y todo se viene abajo. Y Jesús está diciendo la piedra que desecharon los edificadores. Los escribas y los fariseos y los doctores de la ley y los líderes religiosos debían de estar edificando al pueblo, pero desecharon lo más importante. El Mesías ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de los cielos será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra, Jesús para algunos es una piedra de tropiezo, pero para otros es la piedra angular. Es lo que faltaba en nuestra vida. No tenía sentido, todo se estaba cayendo y de pronto llega Jesús como piedra angular y es el cimiento y es el fundamento y es el que le da forma y sentido a todo. Y si tú no tienes esa piedra angular, la tienes que poner el día de hoy. Te voy a decir por qué es tan importante. Porque el reino de los cielos será quitado, será dado a la gente. Versículo 44, y el que cayere y tropiece, quien tropiece sobre la idea de que Jesús es el único Salvador, quien tropiece sobre la idea que Jesús murió por ti, quien tropiece sobre la idea que no es por obra, sino simplemente es por gracia, será quebrantado. Y sobre quien ella cayere, te desmenuzará. Jesús la primera vez vino a obtener salvación para ti, para mí, y dar gracia. Pero tienes que saber que la segunda vez Él viene a juzgar. Y es muy importante lo que tú y yo decidamos hacer con Él. Versículo 45. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. ¿Nunca te ha pasado que escuches una predica y dices, Dios me está hablando a mí? Me está hablando a mí, a mi corazón. Y les pasa eso a ellos. Pero ojo, hay mucha gente en la iglesia que
que sabe, o sea, Dios me está hablando a mí, pero sale y es como el hijo no hace lo que Dios le está pidiendo. Versículo 46. Pero al buscar cómo echarle mano, o sea, ellos entienden, está hablando de mí, pero salen de esa conversión y quieren matar a Jesús. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta.